El Evangelio según San Lucas 24:13 nos habla de unos viajeros que eran discípulos de Jesucristo, pero que al morir y ser sepultado, ellos iban de camino a su ciudad, iban de camino a sus labores, a retomar su vida. Pero Jesús los encuentra, Jesús los alcanza. Entonces, en este mensaje vamos a entender por qué es que Jesús los alcanza. ¿Cuál es el propósito de que Jesús haya caminado, haya andado con estos caminantes de Emaús y haya llegado hasta su casa y compartido el alimento? ¿Cuál es la importancia de este hecho de Jesús en ese camino de Emaús? Y ese hecho que transforma nuestras vidas. Ese hecho donde comienza nuestra... ¿Cuál es la importancia de ese hecho? En el camino de Emaús que nos ha impactado. Es un hecho importante que nos sigue impactando, que sigue cambiando vidas a través del tiempo, a través de todo este espacio, en todos los que han creído en Jesucristo. El camino a Emaús. Los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo los llevan a la cruz del Calvario, donde Él entrega su vida y muere, y entonces es sepultado. Estos hechos eran del dominio público, todos lo habían visto, todos en Jerusalén, en esa ciudad donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, tenían ese conocimiento, habían escuchado y habían visto la crucifixión, la muerte de Jesucristo. Todos sabían esos eventos, esos acontecimientos sobre la muerte, sobre cómo fue sepultado, todo lo que Él padeció, todo lo que Él tuvo que sufrir, todo ese castigo, todas esas espinas, latigazos, cómo es que Él fue enjuiciado y llevado. Era del conocimiento público la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y allí en Lucas 24:13 nos habla, nos está mencionando sobre lo que ocurre después de esa muerte de Jesucristo, cómo es que iban los discípulos que habían andado con el Señor, aquellos que habían caminado, que habían comido, que habían escuchado las palabras, las enseñanzas de Jesús, cómo es que después de la muerte, la crucifixión, ellos volvían a su vida, volvían a sus asuntos, iban a sus ciudades, a sus casas, a sus negocios. Estaba sucediendo una digresión, una separación. Y nos habla de que estos que iban camino a Emaús, camino a su casa, a su hogar, ellos iban hablando sobre los hechos, sobre los eventos y estaban discutiendo sobre lo que había padecido, sufrido su Señor. Y entonces Jesús va caminando junto a ellos. Él va en ese mismo camino y se acerca para escuchar de lo que hablaban. Y entonces le pregunta a estos viajeros, a estos caminantes, ¿de qué cosas están hablando? ¿Qué es lo que ustedes están comunicando? ¿Qué es lo que ustedes están compartiendo? Y estos hombres vieron a su maestro, vieron a Jesús, pero no le reconocieron. No reconocieron que era Él, el que había resucitado. No reconocieron que el que fue crucificado había resucitado. No reconocieron que aquel que fue puesto en la tumba había resucitado. Y esto es importante porque nos está diciendo, nos está enseñando la naturaleza humana, la naturaleza del hombre, la naturaleza caída, corrompida, que tiene conocimiento sobre la muerte, que tiene conocimiento sobre el padecimiento, sobre el sufrimiento. Tiene ese conocimiento sobre
dónde acaban las cosas. Tiene conocimiento de la frustración, de la traición. Tiene conocimiento de perder la esperanza, perder la fe. Se levanta con buen ánimo en la mañana, ya a mediodía, en la tarde, decae su semblante, decaen sus fuerzas, decae su esperanza, porque tal vez ese día no logró su objetivo, no logró su meta, pero sí se cansó, sí sufrió pérdida, tiene hambre, quiere volver a su casa, quiere volver a descansar. Esa es la naturaleza humana, la naturaleza del hombre. Tiene una visión, tiene una expectativa y poco a poco esa expectativa se va acabando y al final no la alcanza, no logra y va perdiendo la fe, va perdiendo la esperanza y vuelve a su casa, vuelve a su hogar. Nos muestra cómo es que Jesús había levantado una gran expectativa entre todos los que le seguían, entre todos los que se habían alimentado de lo que él había dispuesto, se habían beneficiado de sus milagros, que habían visto todas sus hazañas, que lo veían como aquel prócer, como aquel libertador, como aquel que iba a liberar a Israel de ese yugo, de esa esclavitud o de ese dominio romano, y que les iba a dar una nueva nación, les iba a dar una nueva libertad, les iba a dar una nueva vida gloriosa en eso que ellos esperaban. Ellos esperaban algo común, liberarse del yugo enemigo, pero para ellos el enemigo era Roma, el enemigo eran los soldados, y habían visto en Jesús ese liderazgo, tal vez un nuevo gobierno. Tenían esa esperanza de una mejor economía, de una transformación nacional, que los volviera a situar como una potencia, como un imperio, como un reino fuerte, de los que los de alrededor les temieran, los respetaran. Ellos tenían esos ideales naturales, comunes en toda sociedad, en todo el hombre, de que las cosas pueden mejorar, de esa forma de libertad, de esa forma de paz, de esa forma de grandeza, de gloria, de liderazgo. Pero había algo que no entendían y eran las cosas espirituales. El maestro de estos discípulos, de estos hombres que habían caminado con él, que habían recibido esa enseñanza, que durante más de 3 años lo habían seguido y que habían escuchado y que habían convivido en esa cercanía, no le reconocían, no reconocían a Jesús. Porque ellos reconocían las cosas naturales, ellos reconocían las cosas comunes, pero no reconocían las cosas espirituales, no reconocían las cosas verdaderas, lo que va más allá de una realidad natural, de una realidad común. Tenían conocimiento de la muerte, de las tinieblas, de las sombras, de lo que ahí ocurre en el poder, en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad. Tenían conocimiento de todo ello, pero no tenían conocimiento de la vida. Ellos reconocían la muerte, reconocían el sufrimiento, pero no reconocían la vida, no reconocían la gloria de Dios. Por eso es que no le conocieron, no le reconocieron, lo vieron y no lo reconocieron, aunque era la misma persona, Jesucristo, porque era el mismo maestro, porque eran las mismas palabras, las mismas enseñanzas, el mismo trato. No le reconocieron, porque hay una diferencia enorme
la muerte y la vida. Lo que Jesús quiere mostrar es la vida. Lo que Jesús quiere que sus discípulos, que sus seguidores conozcan es la vida. Algo que es desconocido para el hombre, la verdadera vida. Algo que es desconocido para el hombre, la resurrección, la victoria sobre la muerte. Eso es desconocido para el hombre. Cómo es que se vence a la muerte y cómo es un vencedor de la muerte. Cómo es alguien que realmente vive. Cómo es alguien que realmente es poderoso. No se compara el poder que se espera en la muerte, de lo que es la vida de un poderoso, las hazañas de un poderoso, a lo que es un poderoso en la vida. Ellos querían ver a un Jesús fuerte, guerrero, con sus ejércitos, liberando, salvando al pueblo, liderando a la nación, como cualquier rey común. Pero aquí se presentaba aquel que había vencido a la muerte. El que había vencido a la muerte se presentaba humilde, sencillo. Entonces hay esa diferencia del conocimiento y de lo que se espera de forma común, de forma natural. El pensamiento natural, el pensamiento carnal, la visión de la mente humana, la visión de lo que se conoce naturalmente y de lo que se espera. Pero Jesús nos muestra una realidad que es verdadera. La vida, la victoria sobre la muerte. Tenían conocimiento de la muerte, pero Jesús quería enfatizar la victoria sobre la muerte. Quería enfatizar lo que es la vida. Quería enfatizar lo que es la resurrección. Que la tumba no pudo detenerlo. Que la tumba no pudo acallarlo. Que en la tumba no terminó su obra, sino que ésta continúa de una forma gloriosa. Y que la vida es real, que la vida eterna es posible. En la muerte nos muestra lo imposible, lo limitado, lo que se acaba. Pero Jesús nos viene a mostrar lo que no se acaba, la continuidad, la perseverancia, la constancia, a dónde lleva la fe, que no se puede perder la esperanza, sino que lo que Dios ha dicho, lo cumple. Tenían conocimiento de lo que Jesús había cumplido, de lo que desde Moisés fue escrito, los profetas, los salmos, de lo que debía de padecer Jesucristo, de lo que debía de padecer el Mesías y cómo es que Él lo había cumplido. Pero si Él había cumplido todas las cosas en su muerte, su resurrección garantiza un cumplimiento de las cosas en la vida. Las promesas de vida, las promesas de salvación, las promesas de liberación tienen ese cumplimiento. Porque Él ha vencido a la muerte. Él es un vencedor y se muestra en su victoria. Y Él dice, vean la victoria, conozcan la victoria sobre la muerte. Es real. Está enfatizando la resurrección. Porque la muerte entró por un hombre y entonces esa muerte se difundió hacia todos. Y en esa difusión el conocimiento de la muerte la tenemos todos. Todos sabemos lo que es la muerte, el padecimiento, la enfermedad, la angustia, pobreza, el decaimiento. Todo eso produce la muerte. Porque es el desgaste.
pero por Jesucristo entra la vida, participamos de la vida. Y entonces, de la misma forma que la muerte se dispersó y llegó al conocimiento de todos y todos participamos de la muerte, la vida debía de ser dispersada, debía de ser compartida, debía de ser llevada a todos los rincones. Estos que iban de camino a Emaús, iban en ese camino y iban hablando sobre la muerte, el padecimiento de Jesucristo. Iban hablando sobre esa pérdida de fe, pérdida de esperanza, lo que ellos esperaban y que no se cumplió. Ellos iban en ese camino, propagando toda esta tristeza, toda esta desolación, toda esta confusión, la iban llevando. Por eso es que Jesús los alcanza. Este es el propósito de Jesús, alcanzar a estos que comenzaban a dispersar la desesperanza, que comenzaban a dispersar el fracaso, la muerte de Jesucristo que no llega a un buen término, que no lleva a ningún lado. Y Jesús los alcanza. Porque ese no es el mensaje que se debe de dispersar. Ese no es el mensaje que se debe de predicar. Ese no es el mensaje que se debe llevar a las naciones, a las personas, sino es el mensaje de la victoria de Jesucristo. Cierto, el padecimiento, porque es el cumplimiento de las cosas que fueron establecidas por Dios. Es ese cumplimiento, pero en ese cumplimiento lleva la resurrección. Y el mensaje completo es de la victoria de Jesucristo. No se queda estancada en la muerte. No es un sacrificio que paraliza, donde se pierde la esperanza ni la fe, sino que tiene que ser un mensaje completo, un mensaje que tiene que ser llevado para ser participado de la victoria, de lo que es la vida. No conocían a este Salvador, no conocían a este victorioso, no conocían lo que es la victoria sobre la muerte, y Jesús lo muestra. Porque el mensaje que se tiene que propagar es de la victoria sobre la muerte. Esa victoria que es la salvación, la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. Antes de la crucifixión de Jesucristo, dice que las multitudes se juntaban para oírlo, para escuchar al Maestro. Y una de esas veces que la multitud le seguía, se acercaron los discípulos y le dijeron: Maestro, dispérsalos, que se vayan a su casa, cada quien a su casa, porque ya es tarde y no tienen que comer, y nosotros no podemos darles que comer. Y Jesús les dice: denle ustedes de comer. Ustedes denle algo para que ellos coman. Y ellos dijeron: no tenemos. No tenemos ni el dinero, no tenemos ni las fuerzas, no tenemos esa potestad para darles que comer, para alimentarlos. Entonces, lo que ellos trajeron, los panes que ellos trajeron, lo poco que había ahí, Jesús lo bendijo, fue multiplicado y hubo alimentación para todos los que le habían seguido. En este caso, de estos viajeros que iban camino a Emaús y de los apóstoles que se habían quedado allí en la ciudad con miedo, con temor, en esa desesperanza. No tenían que llevar, no tenían un mensaje de victoria, no tenían un mensaje que satisfaciera las necesidades del mundo de pecado, del hombre pecador. Había desesperanza, pero nuestro Señor Jesucristo les da un mensaje que predicar. Nuestro Señor Jesucristo se acerca a estos discípulos
Nuestro Señor Jesucristo se presenta ante estos que viven en la desesperanza, que no pueden, que no tienen un mensaje, para que ellos prediquen este mensaje. No es el mensaje de la desesperanza, de la impotencia, no es el mensaje del fracaso, del error, de esa desesperanza, sino es el mensaje de aquel que todo lo puede. Es el mensaje de aquel victorioso. Es el mensaje y es el testimonio de aquel que logró lo imposible. Y si ha logrado lo imposible, va a cumplir también todo lo que ha prometido. Porque si ha cumplido lo que fue establecido, lo que fue escrito, también va a cumplir todo lo que dijo que haría. Y si Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, lo va a cumplir. Porque es alguien que cumple. Y si Él dijo que nos daría la vida eterna, lo va a cumplir porque Él cumple. Porque Él puede hacerlo, porque Él tiene la capacidad. Y si Él venció la muerte, ya no hay más muerte que nos pueda detener. Pero es a los que creen en Él. Porque si la muerte entró por un solo hombre y toda su descendencia cayó en esa muerte, aquel que cree por Jesucristo entra a la vida. Pero esta vida es para todos los que creen, porque es para esa descendencia, para todos aquellos que son engendrados, no por voluntad de carne, sino por el Padre de la gloria, por el Espíritu Santo. Porque a todos los que creyeron en Él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el creer no es creer que Él murió, sino es algo completo. Creer que Él murió, pero que Él resucitó. Eso es creer en Jesucristo y este es el mensaje que debe de ser propagado. Y es el testimonio que estaba buscando de estos discípulos. Tuvieron ese testimonio de la muerte y Él está mostrando que deben de ser testigos de la resurrección, testigos de la vida, testigos de la victoria sobre la muerte. Porque si Cristo no resucitó, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si Él no resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe. No tenemos nada más que hacer, nada más que esperar. Pero si Él resucitó, primicias de los que han muerto es hecho. Y entonces, si Él resucitó, podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Podemos recibir esa salvación, porque Él ha resucitado. Y solamente en esa resurrección nos es quitado completamente el pecado. Porque ya no hay más pecado. Pero solamente en la resurrección de Jesucristo. Pero si no creemos que Él haya resucitado y no entendemos esa resurrección, entonces somos presa del pecado. Porque no hay quien quite nuestros pecados. Pero Él ha resucitado. Y entonces nuestra esperanza permanece, nuestra fe permanece y debe de ser firme y debe de ser fuerte en Jesucristo, que ha vencido a la muerte. Es la importancia de que Jesucristo se haya presentado con estos caminantes de Emaús para que la predicación, para que lo que ellos fueran divulgando por el camino no sea el fracaso, la desesperanza, sino que sea la victoria de Jesucristo, sino que sea la resurrección. Conozcan la vida y pueda ser propagada, pueda ser llevada y muchos crean y muchos se arrepientan, porque la fe
viene por el oír, y el oír por la palabra. Y estos ya iban en ese camino, propagando palabra de error, propagando palabra de desaliento, palabra de fracaso, de desesperanza, de mentira, de angustia, de incredulidad. Y Jesús se acerca para que este mensaje no sea de incredulidad, sino un mensaje de verdad, de resurrección, de vida. Y nosotros debemos de compartir ese mensaje del Cristo que murió por nuestros pecados, que fue crucificado, que fue sepultado, pero que ha vencido a la muerte, que ha vencido las tinieblas, y Él resplandece con luz admirable. Aquel cuyas tinieblas no pudieron apagar, ha resucitado. Esa llama permanece encendida. Nuestra fe tiene que permanecer encendida. Nuestra fe tiene que permanecer dinámica, activa, creyendo no en la muerte, no en la desesperanza, sino en la resurrección, en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces no es un mensaje de fracaso, de tristeza, sino es un mensaje de gozo, de victoria. Victoria sobre la muerte. Y tenemos esa esperanza. Y seguimos a ese victorioso. Y hemos nacido en ese nuevo nacimiento espiritual, el cual nos garantiza tener una vida eterna. Dios les bendiga.